Yo, Padre, te quiero agradecer estar aquí otra vez, no solamente porque para mí es siempre un motivo de gozo venir a Ciudadela, sino porque hoy especialmente, después de la semana pasada haber estado viviendo con nuestras hijas y especialmente con Miriam y Sami el nacimiento de su bebé, de Noam, te quiero agradecer cómo fue todo. Tal y como ahora cantábamos, Señor, que en medio del dolor, de los dolores increíbles que los hombres creo que ni siquiera podemos imaginar, que sienten las madres al traer al mundo a sus hijos, Señor, y sus hijas, en medio de todo ese dolor, es verdad que cuando una criatura ve la luz y puede llenar de gozo a los que están a su alrededor, es como si iluminase también con esa vida tan tierna, con esa pequeña vida, las vidas de todos los que le esperan o la esperan, Señor. Gracias no solamente por la vida de Noam, sino por la vida de todos los pequeños que van naciendo aquí en esta iglesia, en Menorca, en cualquier lugar del mundo, Señor. Gracias porque en un mundo lleno de muerte y de guerras y de dolor y de sufrimiento, aún queda esa ilusión, Señor, ese gozo de ver esas nuevas vidas que tú nos das. Bendito sea tu nombre por ello y por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús, ahora y siempre. Amén. Bueno, la lectura que traigo hoy la compartí en Mercadal. ¿Alguien estuvo en Mercadal el día que leíamos en Mateo capítulo 26, versículo 36? ¿Os suena haber estado allí? ¿Tú? No, tú no. ¿Alguien estaba? Bueno, pues podéis buscarla si queréis. Mateo capítulo 26, versículo 36. Después de leer muchas versiones, me voy a quedar con la que dice José, que es la única y verdadera, que es la Reina Valera del 60. Supongo que se refiere a traducción única y verdadera, porque que yo sepa no se escribió en español la Biblia, pero bueno, él dice que es la única y verdadera, supongo que es una broma. Mateo 26, 36. Yo voy a ir leyéndolo, no voy a leerlo todo de golpe. O bueno, sí, lo voy a leer todo de golpe y luego voy a ir leyéndolo, para así la escucháis dos veces. Lo decía porque es muy conocido, este texto es muy conocido, y todo el mundo, si no en esta versión, en otra, lo habrá leído en muchas ocasiones, sobre todo en Semana Santa. Pero lo voy a leer y luego vamos a meditar un poquito las palabras que aquí hay. Dice así, ¿lo tenéis? Lo digo por si preferís leerlo que escucharlo. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní o Gatsemaní, el lugar donde hacen el aceite de oliva. O alguien en alguna traducción pone el huerto de los olivos, también es válido. Y dijo a sus discípulos, ahí empieza a hablar Jesús: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Parece fácil la orden, ¿no? Vosotros quedáis aquí sentaditos, habían cenado, ¿os acordáis que habían hecho la última cena con Jesús en este cuerpo, como nuestro cuerpo, que tomó para ser igual a nosotros? Y dice que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, o sea, estaban los que estaban sentados, allí ya estaban ahora Pedro y los hijos de Zebedeo, y él aún se fue más adelante. Me voy parando, no lo puedo evitar. Si habéis visto, lo digo para que lo visualicemos, si habéis visto La Pasión de Cristo, que creo que la tenéis por aquí, esa película, está muy bien como Mel Gibson hizo lo de reconstruir esta escena
me sobra un poco la serpiente y alguna cosa, pero bueno, de noche la luna llena, porque en Pesaj es la luna llena de Pascua, la primera luna llena de primavera, por lo tanto, probablemente hubiera luna llena, y en esa ocasión está Jesús solo, orando en arameo o en hebreo, probablemente lo hiciera así. Y él dice que se fue un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino luego a sus discípulos, no especifica si a Pedro y los hijos de Zebedeo o a todos, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez a los discípulos y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, esta vez ya no les dijo nada, yo pensaba, ¿para qué? Si se van a dormir otra vez. Dejándolos, se volvió a ir de nuevo y oró por tercera vez. Lo dice bien claro, por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a empezar por el final. Voy a ponernos un poco en la contradicción. Y se lo voy a dedicar a Tamar y a Daniel y a todos los jóvenes, a Andrea también, Marc, ahora había olvidado el teu nom, Marc, y creo que también estabais Miguel y Priscila, y creo que alguno más, pero no estoy seguro de los de aquí. El sábado que yo vine aquí, yo también traje una caja del mismo sitio, que también aparentemente era una ensaimada. De hecho, Melanie se había hecho la ilusión de que fuera una ensaimada, pero no fue una ensaimada esa vez. Eran otras cosas dulces, pero hoy sí que es ensaimada, no os preocupéis, no hay por qué sentirse engañado. Eso es una cosa que dicen a los jóvenes, ya que lo cuento, para que no crean que todo es lo que parece a veces. Porque ni con la palabra es lo que parece. A veces nos hemos hecho una idea con la palabra porque hemos leído ahí en la caja ensaimada, pues será ensaimada. Hemos leído en la palabra una promesa que dice: todo os irá bien, pedid y tal, y luego a veces pedimos y no recibimos lo que queremos, y el que pedimos que se cure se muere, y a veces nos frustramos. Pero es porque no siempre es así. No siempre es tan sencillo. Leed a Santiago, que yo creo que Chisco lo citaba el pasado domingo, ¿no? En otro lugar de Santiago, dice: pedís y no recibís, pero porque pedís mal, porque pedís para vuestro deleite, no pedís según, como ha dicho Jesús, la voluntad del Señor. Pero digo que voy a empezar por el final, porque a mí me gusta mucho un chiste, voy a hacer un chiste, porque luego la cosa se va a poner más seria. Un chiste que me contaba mi padre, yo entonces era agnóstico, entonces me hacía muchas gracias esos chistes. Aviso que aquí a lo mejor a alguno no le va a hacer gracia el chiste, porque sois creyentes, somos creyentes, a mí me sigue haciendo gracia, pero yo sé que hay gente que no le hacen gracia esos chistes como se hacen sobre Jesús. Mi padre decía el chiste sobre un texto muy cercano a este momento, que Jesús les dice a sus discípulos: ahora pronto no me veréis y dentro de un poco me volveréis a ver. Y entonces dice que le dice un discípulo: Señor, si te sigo es por lo bien que te explicas. Pues a mí este chiste siempre me ha hecho mucha gracia. No sé por qué. Pues aquí es lo mismo. Dice, les acaba de decir: dormid ya y descansad, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos, ved que... A ver, ¿en qué quedamos? ¿Vamos a dormir y a descansar o nos levantamos y nos vamos? Porque
O una cosa o la otra. No me cuadra esto de dormir y levantaos, no me cuadra. ¿Qué pasa? No es Jesús. Es quien redacta los textos de los evangelios, que es, por decirlo suavemente, os voy a decir la crítica que yo recibía siempre de alumno, es lacónico. ¿Sabéis lo que es esta palabra? No tiene que ver con lo que se come, con el lacón. Es escueto, es breve. Es de la máxima aquella de lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Pues esto, como es bueno, es un buen texto, si breve, 2 veces bueno, no se enrolla, no te cuenta tantas cosas como yo aquí, que me enrollo, es mucho más escueto. ¿Qué pasa? Que lo que está diciendo, voy a empezar, digo, por el final, es que han tenido tiempo para orar, han tenido tiempo para descansar, de hecho, porque ellos ya estaban durmiendo, de hecho, y entonces vale, dormir, ya no importa, ya ha llegado la hora, tanto si habéis dormido, pues habréis descansado. Pero lo que ahora veo que viene al Huerto de los Olivos es un grupo de soldados del templo junto con Judas, que es el que le va a entregar. Todos sabemos la historia. No hay duda, no tengo la menor duda de que todos los de aquí conocíais perfectamente este fragmento, pero quiero que lo analicemos con otra mirada hoy, si es posible. Jesús está solo. Vosotros me diréis, no está solo, están sus discípulos. Ha nombrado a Pedro y a Juan y a Santiago, aunque no por sus nombres, pero dice el escritor, los hijos de Zebedeo. Sí, pero está solo. ¿O no está solo? Cuando él se va a orar un poco más allá de donde deja a Pedro, a Santiago y a Juan, él está solo. Claro, me diréis, no está solo porque el Señor está con él. Efectivamente. Tenéis toda la razón del mundo si pensáis que no está solo porque el Señor está con él, pero está solo humanamente hablando. Yo os voy a hablar de un momento para mí muy especial y cada uno que piense en el que quiera, porque todos recordamos momentos así, todos. Cuando pronto va a hacer 10 años, llevaron a Gloria, mi mujer, a Son Espasas por un tumor cerebral para ver si se le podía extraer, que no pudieron, ahí está el tumorcito, gracias a Dios no crece. Le hicieron una operación muy fuerte. En el momento que se la llevaban para adentro, ya me hubiera gustado a mí entrar con ella, pero no entré al quirófano con ella. Me acuerdo que yo estaba orando y yo, en medio de pues, lo que dice Jesús, de sentirme triste, angustiado, lo que él sentía aquí, mi oración era, no me acuerdo las palabras, pero acabó siendo el Salmo 23. Y es concretamente el Salmo 23 cuando dice, aunque yo pase por un valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Curiosamente, cuando salió de la operación y acabó todo el proceso de reanimación y todo eso, ella me dijo que ella sola, en la cama del quirófano, cuando se sintió más sola, rezó el Salmo 23, lo recordó y recordó exactamente las palabras, aunque pase por el valle de sombra de muerte, sé que tú estás conmigo. Claro, yo nunca he olvidado ese comentario, porque para mí y para ella podía haber sido la última vez que nos hubiésemos visto. Y ella podía haber quedado en aquella mesa, en aquella cama de aquel quirófano. De hecho, cuando vino la primera visita, que entró Eunice conmigo, la que nos explicaba cómo yo había ido, dijo, no hemos podido hacer ni biopsia, porque donde está situado el tumor es muy difícil, entonces se ha producido una pequeña hemorragia y veréis con el drenaje que le sale del agujero de la cabeza, el líquido cefalorraquídeo, no sé cómo se llama, va mezclado con sangre, pero es normal, tiene que drenar para que no se coagule, y Eunice, que entonces tendría, pues eso, 5 años menos, pues tendría 22, no que he dicho, no, 10 años, 10, pues si tiene 28, tiene 18 años, pues la verdad es que por poco le da algo a la pobre cuando vio la bolsa aquella, porque se impresionó con lo que le dijeron y con lo que vio, ¿no? Pero es verdad, estamos siempre, perdón por decir esto un poco cruel, estamos siempre al borde de la muerte. Seamos conscientes o no, siempre estamos al borde de la muerte. Cuando yo el domingo pasado estaba, sin saber que el domingo nacería Noam, estaba con mi familia allí, estaba leyendo los mensajes que me llegaban por correo electrónico de mi instituto, de que el lunes se suspendían una serie de actividades que había
preparadas para el Día contra la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, porque la noche antes, el sábado 23, había habido un accidente y una de las personas que habían muerto, los seis que iban en el coche, era alumna nuestra del instituto, 16 años nada más, Blanca era su nombre, y había quedado entre su padre, que era el conductor, ella, que iba de copiloto, y la pareja actual con su hija y sus dos hijos. Los seis murieron en el acto. Claro, nadie pensaba, cuando cogió ese coche, que era su último día, estoy seguro. Pero todos estamos siempre al borde de la muerte. Nos guste o no pensarlo, es así desde el día en que nacemos. Claro, cuando Jesús está al borde de la muerte, es un poco distinto, porque Él sabe perfectamente que ha ido a Jerusalén a morir. Él lo sabe. A Él no le pilla por sorpresa la muerte. A Gloria le podía haber pillado por sorpresa aquel día, en el quirófano, a esta familia, en ese accidente. Mis padres estuvieron a punto de morir, se lo contaba a Pau en el coche, 2 veces en otros accidentes, que en el segundo, los guardias civiles que los sacaban del coche decían: ustedes no sé qué tienen, salen ilesos por su propio pie de un coche que se va al desguace, no me explico cómo no están muertos. Pero no era su hora, murieron un poco de tiempo después, pero no en ese momento. Las cosas no son a veces tan fáciles de comprender, pero es porque la muerte llega cuando, yo creo que cuando llega nuestra hora. Y Jesús sabía que su hora había llegado, lo acabamos de llegar, Él lo sabía. Él no tenía ninguna duda que había ido al huerto de los olivos a orar y que después iría a la muerte. ¿Qué hace Él en el huerto de los olivos? En Getsemaní, famoso huerto de Getsemaní. Decirle a ellos, a sus discípulos, que si quieren, como Él está muy triste, que si quieren le acompaña en oración. Pero Él se separa, se va solo a orar. No sé vosotros, yo voy a ser muy sincero y lo que voy a decir ahora es muy duro. Si alguien no quiere escucharlo, se va a dar una vuelta, que es muy bonito, el otoño, las hojas secas, y luego que vuelva. Pero lo que voy a decir ahora es muy duro. O a mí me parece muy duro. Ya he avisado a Pau, le he pedido permiso en el coche, por si podía hablar de este tema, pero es un tema muy duro. A ver cómo os lo digo. La primera causa de muerte entre la edad de mis alumnos, la edad de Daniel, de Andrea, estas edades, es el suicidio en España. ¿Lo sabéis? Es la primera causa de muerte en España hoy en día, es el suicidio. Cuando yo empecé a trabajar, no. Cuando yo empecé a trabajar, la primera causa de muerte en esa edad, en España, eran los accidentes de moto y de coche. Claro, en esa época, creo que el otro día lo nombraba también Chiscu, en esa época yo tuve a un alumno que se llamaba Juan Calvin, un bicho, era un bicho, pero muy majo. Y yo le dije, corría, o sea, era un bicho porque no había tenido el accidente aún, tenía 12 años. Corría por ahí como un loco y yo le paro y le digo, un momento, una pregunta, ¿tus padres a ti te pusieron Juan a propósito para que fuese Juan Calvin? Jean Calvin es Juan Calvino, era por si venían de una familia protestante en el pasado o algo. Y él me miró con la cara esa que te ponen los niños de 12 años cuando dicen, este profe es tonto, ¿qué le pasa? Porque, ¿cómo no me va a haber puesto aposta si me lo han puesto ellos? Y ahí se quedó la conversación, no me contestó, me miró con esa cara. Y años después le vi entrar por la iglesia en silla de ruedas, ya sabía. Y os voy a contar un poco brevemente eso. Él un día me lo encontró por la calle con la moto, todo feliz. Mira, me han regalado esta moto. Al poco no empieza tercero de eso, o sea, ya había tenido en primero de eso, no empezó tercero porque ya había tenido el accidente. Él iba por su carril, un coche que adelantaba no le vio, se lo llevó por delante. Lo raro es que no esté muerto, sinceramente. Y nos dijeron que se había ido a Toledo, a un centro especial que hay para aprender a vivir con silla de ruedas el resto de tu vida. Pero el cuarto de eso volvió al instituto, volvió a Menorca con su familia y yo le tuve. Y estaba insoportable, intratable, normal. Estaba enfadado con la vida, con el mundo, con todos en general.
Y entonces yo un día que lo tenía en clase, porque además dibuja muy bien, me acerqué a él y le dije, Juan, te voy a hacer yo a ti una pregunta personal. Si yo a ti te traigo ahora un cómic o un dibujo que te gusta un montón, cómic porque yo sé que usaba los cómics, leía muchos cómics, manga, o un libro, cualquier libro escrito, tú me puedes decir si el que ha dibujado ese cómic lo ha escrito, ha hecho el dibujo, ha escrito el libro, lo ha escrito sentado en una silla de ruedas como la tuya o una silla normal y corriente, ¿tú cómo lo sabrías? Él se quedó un rato pensando y me volvió a mirar con esa mirada de este hombre es tonto que... Y ahí se quedó la conversación. Luego le perdí de vista durante años y apareció un día por la iglesia de Mahón. Entonces vino a saludarme. Y hombre, Juan, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué es de tu vida? Tal, ¿qué haces aquí? Tal. Y digo, por cierto, ¿tú te acuerdas de lo que yo te pregunté cuando te conocí, que te llamabas Juan Calvin? Dice, sí, siempre me he preguntado por qué me hiciste esa pregunta. Y le regalé un libro que era La vida de Juan Calvin. La vida de Juan Calvino, el reformador protestante. Y bueno, luego ya fue una cosa detrás de otra, quiso estudiar teología, ya lo sabéis. Pero ¿por qué os cuento esto? Porque cuando él tuvo el accidente y estuvo a punto de morir, estaba completamente solo. Él en su moto se puso en su carril y lo que menos esperaba es que un 4x4 quisiera adelantar a un camión sin verle a él y con toda la fuerza de acelerar cuesta abajo, porque hay un cambio de rasante donde le pegaron el golpe a él, que yo vivo muy cerca, hizo el cambio de rasante, se cogió la cuesta abajo con toda la aceleración de querer pasar al camión y a ese chaval de 14 años pues no lo mató porque Dios no quiso. Rompió Juan con su casco, con su cabeza, rompió toda la luna del parabrisas de delante del 4x4, la hizo añicos, o sea que lo raro es que esté vivo. Claro, tú estás solo en el momento de morir, y Jesús lo sabe que estás solo en el momento de morir, pero Juan no sabía que ese día iba a tener un accidente, y que no iba a morir. Su madre pensó que iba a morir. Vino muchas veces a mi casa, reuniones de la célula de mi casa, y muchas veces nos lo dijo, es que yo pensaba que estaba muerto mi hijo. Yo le pedía a Dios que viva, pero lo daba por muerto. Claro, Jesús sabe que va a morir, se queda solo, y os voy a decir una frase de un contemporáneo de Jesús, pero que no era cristiano, era romano, vivía en Roma. Este hombre dijo una frase que se hizo muy célebre, pero no sé si la habréis oído alguna vez. Dijo, nunca me he sentido más acompañado que cuando he estado absolutamente solo. La vuelvo a decir porque es un poco rara. Nunca me he sentido tan acompañado, o menos solo, si queréis decirlo así, nunca me he sentido menos solo que cuando he estado completamente solo. Curioso, ¿no? A mí me parece la frase digna para Jesús en Getsemaní, porque Jesús estaba acompañado. Jesús tiene algo que no os lo voy a contar ahora porque es un tema de mis favoritos, que creo que no lo he tocado nunca aquí, pero es de esos temas que si me pongo a hablar nos van a dar aquí las campanadas de fin de año, que es el tema de la Trinidad, lo que llaman algunos, o yo llamo, la comunidad de Dios, la comunidad de Dios. Dios vive en una comunidad, Dios es trino y uno, Dios es capaz de sentir amor, de tener relaciones en el seno de su propia divinidad. El Padre con el Hijo y el Espíritu forman una comunidad. ¿Qué pasa? Él no está solo aquí. Él, de hecho, en cuanto se separa de ellos, lo primero que dice es, Padre mío. Él no nos enseñó a decir Padre nuestro porque él cuando oraba decía, Padre nuestro que estás en los cielos. No, él decía Padre mío, era su Padre. Él sabía que era su Padre. Y al nosotros incluirnos en el pack de esa comunidad, nos enseñó el Padre nuestro. Pero él decía Padre mío, porque él es el Hijo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Normalmente nos lo sabemos de memoria y vamos pim pam a la segunda parte de la frase. Pero la primera es muy importante. De hecho, yo diría que es lo más importante. Anécdota.
Siempre cuento anécdotas. Esta es una de mis favoritas. Una niña de la escuela dominical, la maestra me dice, ¿sabes lo que me ha dicho hoy esta niña? Una niña que tendría 6, 7 años. Dice, yo les he dicho, porque para Dios no hay nada imposible. Y la niña, sí que hay imposible para Dios. Y la maestra, que no, que para Dios no hay imposible, que es Dios. Y la niña, que sí, que hay algo imposible para Dios. Y la maestra ya, a ver, ¿qué es imposible para Dios? Dímelo tú. Dice, Dios no puede ser malo, no puede pecar, es imposible. Claro, la maestra me lo contaba y me decía, es que me ha dejado sin argumentos, me ha dejado sin palabras. Yo que sí, que todo es imposible para Dios. Y la niña, que no, que hay una cosa imposible. No puede ser malo, no puede pecar. Claro, Jesús sabe que para Dios todo es posible. Y le dice, aún así le dice, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero sabe que es posible también que Dios quiera que la beba. Que Dios quiera que muera. De hecho, lo sabe tan perfectamente que a continuación ya dice que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Claro, esto, voy a deciros algo también que a lo mejor nos apetece oír, esto no nos gusta leerlo. Nos gusta esas oraciones fantásticas de gente que supongo que lo tendrán muy claro y si Dios un día las tira de las orejas es problema de ellos o de ellas. Pero esa gente que es en plan, viva la prosperidad, el dinero, el éxito, tú pídeselo a Dios que te lo va a dar todo. La mejor moto, el mejor coche, la mejor casa, todo. Yo no lo veo así. No lo veo así, sinceramente. Para mí me parece que la teología de la prosperidad es un canto a la avaricia, un canto al pecado, una aberración teológica, pero no voy a entrar en ese tema. Lo que Jesús dice aquí es que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, porque nuestra vida ha de ser, lo decía Chisco, tenemos que volvernos esclavos de la voluntad de Dios, no esclavos del pecado. Por lo tanto, mi vida va a ser lo que Dios quiera que sea. Y si la vida de Jesús tenía que acabar en una cruz y la de Esteban a los pocos días tenía que acabar bajo una lluvia de piedras, apedreado, es porque Dios había elegido para Esteban ser el primer mártir y no una persona que iba a ser mundialmente famosa por el dinero que tenía. Es mundialmente famoso, sí, mucho más que el cantante cristiano que más millones de dólares tenga, pero no por el dinero, sino por ser el primer mártir. Por eso es famoso Esteban. ¿Me seguís? Jesús sabe que si le dice a Dios que no sea como yo quiera, sino como tú quieres, puede ser, y él lo sabía perfectamente, que lo que Dios quisiera para él fuera que muriera en pocas horas. Y sigue diciendo que fue a los discípulos, halló durmiendo, les medio regañó un poquito, se volvió y se puso a orar de nuevo. Pero en la pequeña regañina dice algo muy interesante. Muy, muy interesante. Se lo dedico a Chiscus, si es que él oye esto, como yo lo oí grabado cuando lo pusisteis en el grupo, lo suyo. Dice que tenéis que velad y tenéis que orad. Son dos imperativos, velad y orad. Hay otros imperativos en la Biblia, pero estos vienen directamente de Jesús, de sus labios a sus discípulos la última noche que va a estar con ellos. Velad y orad. Claro, nosotros decimos, sí, no, lo nuestro es velad y orad. Bueno, yo no sé vosotros, yo soy ya un abuelo con unos cuantos años, entonces a diferencia de cuando era joven, que me acuerdo que me levantaba y decía a mi madre, vaya tormenta esta noche, y yo, ay, ¿ha habido una tormenta? No, hijo, ¿no has oído los truenos? Y tal, y yo, no he oído nada. Yo dormía como un tronco desde que me dormía hasta que me despertaba. Ahora no sé si a vosotros os pasa, y yo se lo dedico esto a los que leáis a C.S. Lewis, porque me gusta mucho esta reflexión que él hace. Dios nos levanta entre las 3 y las 5 de la mañana, pues, porque querrá que velemos y que oremos. Eso decía C.S. Lewis, el de las Crónicas de Narnia,
y Mero Cristianismo y libros tan buenos, o otros que hayáis podido leer de él. Yo estoy de acuerdo, yo si me levanto perfectamente despierto y veo en el reloj 3, lo que sea, o 3 puntos, los minutos que queráis, digo, puede ser que me duerma antes de que suene el despertador a las 6, pero puede ser que ya no me duerma. Y entonces me pongo a orar. Velad es eso, velad es despertaos del sueño y poneros a orar. Pero lo que dice a continuación, dice, para que no entréis en la tentación. Claro, aquí hay un tema, porque la oración que nos enseñó Jesús no es como me la enseñaron a mí los católicos de pequeño, para hacer la primera comunión, que decía algo así como, y no nos dejes caer en la tentación. A mí me la enseñaban así. ¿A alguno más os lo enseñaban así? No nos dejes caer en la tentación. Como si la tentación fuese una especie de hoyo disimulado de estos que hacen para cazar animales y hay 4 hierbas secas por encima y tú vas despistado y patapam, que te metes en el hoyo. No es así. La verdadera traducción de lo que enseñó Jesús es no nos metas en tentación. No es exactamente lo mismo, no nos metas en tentación que no nos dejes caer en tentación. Y os lo voy a explicar con la vida del mismo Jesús, que es donde se entiende mejor. Si Jesús fue tentado, ¿estáis de acuerdo de que fue tentado, verdad? Hebreos, fue tentado en todo como nosotros, lo único que él no pecó, no conoció pecado, pero fue tentado en todo exactamente igual que nosotros, por eso puede entendernos, compadecerse de nosotros y ayudarnos, porque fue tentado igual. Y si pensáis cuándo fue tentado, lo podéis buscar en más de un pasaje, en Mateo y Lucas, encontraréis que fue tentado por el mismísimo Satanás en el desierto, y ojo al dato, se acababa de bautizar en el Jordán, digo yo el jardín, en el Jordán se acaba de bautizar y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que es el Señor que lo llevó allí. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, lo que hemos cantado, el que le llevó al desierto para ser tentado, porque tenía que ser tentado. No voy a enrollar con esto también, si queréis un día os hablo de la famosa visita del máximo representante de los testigos de Jehová de Mahón, que vino a mi casa y después de la conversación sobre este pasaje de las tentaciones, me han dicho, yo no lo sé, porque nunca han vuelto a mi casa, que puso una cruz en los planos de la zona y dijo, en esta casa no piséis, aquí no volváis. Ya os contaré qué pasó algún día. Bueno, el caso es que yo sé que a Jesús le tentó Satanás, y las 3 veces que le tentaron, las 3 veces es muy curioso que Satanás estaba utilizando las Escrituras. ¿Os acordáis? Escrito está, tal, ¿no? Que no tropezará tu piel, escrito está. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que si uno nos viene citando las Escrituras, ya es del Señor y es bueno seguro. Cuidado con eso. Incluso conmigo, cuidado. Dice Pablo, examinadlo todo y retened lo bueno. Cuidado que no os den gato por liebre, citando las Escrituras. Porque citando las Escrituras podríamos hacer muchas cosas y salir ahí a matar gente. Pero no es eso lo que quiere Jesús. Vale, sigo. Se vuelve a ir otra vez y entonces empieza a orar de nuevo. Él solo, que nunca estuvo mejor acompañado que cuando oraba, y dice, Padre mío, de nuevo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Él ya sabe que aunque para Dios todo es posible, eso no va a ser posible. Que Él quede sin morir en Jerusalén no es posible. Si no, no estaríamos aquí. Si no, Chisco nos podría haber dicho que Él destruyó al pecado y nos liberó del pecado, porque lo hizo muriendo por nosotros, en nuestro lugar. Por lo tanto, tenía que morir. Por lo tanto, ya empieza de otra manera. Empieza igual, Padre mío, pero ya dice luego, si no es posible que pase de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Remarca esto. Yo quiero que se haga tu voluntad. Eso es lo que yo deseo. Vuelve, se vaya durmiendo, vuelve a dejarlo, se vuelve a orar por tercera vez, diciendo las mismas palabras, y entonces viene lo de que vuelvan los discípulos, dormid, levantaos, dormid, lo que sea. Pero cuando dice,
que se fue y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, no nos dice las palabras. Claro, se deduce, y las voy a volver a leer otra vez, que las que dijo fue las de la segunda oración. Porque no tiene mucho sentido volver a decir los de la primera si acaba de decir estas. Entonces la segunda oración, vuelvo a leerlo, dice, cuando fue por segunda vez, dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pregunto, ¿hace falta una hora para decir esto? Porque ahí dice que al cabo de una hora fue a hablar con sus discípulos. Os he dicho que el Nuevo Testamento es lacónico, es escueto, es breve. Yo no creo que estuviese una hora repitiendo estas palabras. Yo creo que estaba en una intimidad, en una comunión sin palabras a lo mejor, que no se pueden traducir a palabras, y lo que el Espíritu le reveló a Mateo en este caso, o cualquiera que nos cuenta cosas de situaciones en las que Jesús está sin nadie que le oiga, como ahora, ha sido el Espíritu que les ha revelado esas palabras y no les ha revelado más. Las demás quedan en el misterio de Dios. No lo sabemos, pero sabemos que al menos por dos veces le dijo, Padre mío, si no es posible que pase de mí esta copa, hágase tu voluntad. ¿Por qué remarca que eso lo dijo dos veces? Y con esto acabo y se lo dedico a todos los que os guste la oración. Porque la oración no cambia, muchas veces no cambia la voluntad de Dios. Fijaos bien lo que he dicho, ¿eh? Lo voy a repetir. La oración que hacemos muchas veces no va a cambiar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Jesús muriera en Jerusalén. Y esa fue la voluntad que se hizo al final. Por mucho que le doliera a Jesús, por mucho miedo, por mucha angustia que sintiese Jesús, esa era la voluntad de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios no cambia por mucho que oremos. Pero lo que sí que os aseguro que va a cambiar es vuestro interior. Eso sí que cambia. Dios nos cambia a nosotros. La oración nos cambia a nosotros. Si no habéis leído a C.S. Lewis, a Carl, creo que es, bueno, es que no me acuerdo el nombre, es un nombre muy raro la S, Lewis, el de las Crónicas de Narnia, os recomiendo una película. ¿Alguien ha visto la película Tierras de Penumbra? Sí. Menos mal. Tara, la has visto. Anthony Hopkins. Shadowlands. Shadowlands, hay que verla. Yo la tengo en DVD. Si queréis, me comprometo a traerla y los que tengáis DVD la veis. Hay que ver esa peli. Esa peli se basa en un momento de la vida de este escritor cristiano, un momento de su vida, no voy a hacer spoiler, no voy a contar lo que pasa, pero un momento muy difícil de su vida. ¿Vale? Y este escritor, en un momento de la película, dice, pero es que eso está en sus libros, no se lo ha inventado. El que hizo la obra de teatro de Shadowlands fue primero una obra de teatro en Inglaterra y luego acabó siendo una película, y Anthony Hopkins es fabuloso en muchas películas, pero es que en esta es que es el escritor lo hace perfecto. Dice, está orando por la situación que él está viviendo, está orando, y unos amigos, que es el J.R. Tolkien, si habéis leído El Señor de los Anillos o las películas, eran profesores en Oxford los dos, y dicen que él era ateo, C.S. Lewis, y el del Señor de los Anillos, Tolkien, era católico, le habló tanto de Jesús que lo convirtió, hizo que se volviera cristiano, pero le dijo, yo voy a ser protestante, no voy a ser católico. Y se quedó protestante, C.S. Lewis. Pero en esa conversación, en la película, en la obra de teatro, que se basa en sus escritos, o sea, no me lo invento yo, ni el guionista, dice que le dice, sí que estoy orando, pero creo que la oración que yo hago no cambia en absoluto la idea que Dios tiene para mi vida. No le cambia a Él en absoluto. Sigo orando porque la oración me está cambiando a mí. Esta frase es fabulosa. Es fabulosa. Velad y orad no es para que Dios cambie las cosas. No es para que lo que tú crees que va a pasar no pase, porque a lo mejor es la voluntad de Dios que pase. Lo que puede que ocurra es que tú cambies. Eso es lo que debería ocurrir. Que tú aceptes la voluntad de Dios. Que tú acabes tu oración diciendo, no si es posible, sino si no es posible.
que esto cambie. Si no es posible que mi situación cambie, que se haga tu voluntad. Yo la quiero, tu voluntad. Yo la acepto, la voluntad de Dios. Y con esto acabo. Este año, mis hijas, Daniel, todos sus primos y primas, perdieron a su abuela hace unos meses, en abril. Cuando ayer fui a ver al abuelo de Daniel, al padre de Gloria, Benjamín. Gloria se vino a ensayar el coro para Navidad, para la iglesia, yo me quedé con él, para que pudiera ducharse y tal. Al salir le estaba enseñando un vídeo del día del hospital, el día que había nacido Noam. Gloria tenía a Noam en brazos, estaba orando por él, y en ese vídeo Gloria no acaba su oración porque se pone a llorar. Se pone a llorar y la oración acaba con ella llorando, diciendo amén, no sé lo que decía, nadie entendimos lo que estaba diciendo porque se puso a llorar. Y si ahora me pongo a llorar, es normal, pues soy un blandengue, y como abuelo más todavía. Pero yo le decía a Benjamín que si quería ver el vídeo, y entonces él rompió a llorar. Y ya no pudo parar. Fue como que se abrió una compuerta y empezó a llorar y a llorar. Y me hablaba de su mujer, y de cuando era pequeña, y de cuando la conoció, y de todo. Se acordaba de tantas cosas. ¿Por qué es? Porque la vida y la muerte, nos guste o no, son inseparables. Si nacemos, vamos a morir. Y si no vamos a morir es porque el Señor va a venir y nos va a transformar, que al final es lo que importa, ser transformados, lo que yo os decía antes. Pero así como vamos, como decía Chisco otro día, con este cuerpo corruptible, no vamos a ir a la presencia del Señor. Así no. Con este cuerpo corruptible, no. Es necesario, dice Pablo, que lo incorruptible se vista de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con eso? Las personas nos dejan. No sabemos en qué momento, con 16 años, muy pequeños, jóvenes, por voluntad propia, porque deciden dejarnos, deciden quitarse la vida, porque tienen un accidente, porque tienen una enfermedad, porque son muy mayores. Las personas nos dejan. Mueren, morimos las personas. Nos guste o no, Jesús estaba allí sintiendo esa angustia, ese dolor, porque sabía que había llegado su hora, porque sabía que se habían acabado sus horas en este cuerpo que tenía, que había tomado, con lo cual iba a morir. Pero lo que es la transformación que la oración Él quiere que haga en nosotros, eso que dice de que la carne es débil, pero que el Espíritu está dispuesto, el Espíritu puede hacer su obra, eso va a continuar. Y dice que si el Señor viene ahora y nos arrebata, dice que algunos tal vez que lo veamos, si es que somos nosotros, Pablo creía que iba a ser Él, y han pasado bastantes años, decía Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, transformados, como dice en 1 Corintios 15, como esa semilla que tú plantas una cosa que no sabes qué es y a lo mejor luego es un árbol inmenso. Por lo tanto, quedaos con esta idea. No oramos para transformar el mundo, ojalá cada vez que decimos, Señor, que haya paz, se acabasen todas las guerras. Y cada vez que oramos, Señor, que no haya más desgracias, se acabasen las desgracias. No pasa eso, no está pasando. No hace falta más que ver las noticias, eso no está pasando. Hay que seguir orando, sí, pero para ser transformados, transformadas en lo que el Señor quiere. Y quiero acabar con una oración que no es mía, es un poema de San Juan de la Cruz. Yo cuando me convertí, ya os lo he contado creo alguna vez, era católico, y entonces no se me ocurrió otra cosa, yo estaba en la universidad, que dejar de estudiar, y decir, yo quiero saber, a ver, por qué me he leído este Nuevo Testamento, por qué me lo han regalado uno de estos de Gedeones que dice, este libro no será vendido, por qué he leído Romanos, por qué me ha impactado de esta manera, dejo todo, me voy, mis padres llorando allí, los pobres, como si fuera una desgracia, me voy a un convento en Segovia, donde está enterrado San Juan de la Cruz, y me paso 9 meses allí.
Yo digo que Dios conmigo soy tan complicado y tan cazurro que no quiso un nuevo nacimiento, quiso una nueva gestación. De 9 meses necesité yo para nacer de nuevo. El caso es que cuando me fui del convento, yo, por lo que sea, me había aprendido de memoria todo lo que había escrito de poesía San Juan de la Cruz, porque me gusta mucho. Y estaba ahí enterrado el hombre y me gustaba lo que había escrito. Y en muchas horas y horas y horas de oración que teníamos que hacer allí en silencio, pues me sirvió para memorizarlas. Y quiero a modo de oración acabar con una de estas, ¿de acuerdo? Dice así: oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado, transformada. Voy a decir la última frase: oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado, transformada. Y os lo voy a explicar, no me resisto. Él hablaba siempre en femenino porque era su alma la que él decía que se comunicaba con el Señor. Y era su alma, la amada, que era transformada en el amado. Por eso decía, amada en el amado, transformada. Nosotros no hemos venido a este mundo para quedarnos tal como vinimos, para quedarnos tal como estamos. Hemos sido llamados a transformarnos en el amado, hasta que Cristo sea formado en nosotros, que decía Pablo. ¿Amén? Amén.